¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que de verdad define a una sociedad? ¿Qué fuerza invisible le da forma a sus valores, a su arte, a su identidad? Casi siempre pensamos en política o en economía, ¿verdad? Pero hay una teoría que apunta a algo mucho más profundo, algo que casi no se puede tocar. Bueno, para responder a esta pregunta, la fuente que analizamos hoy propone algo bastante radical. Dice que la verdadera identidad no se construye con lógica ni con planes, sino con las historias que nos contamos, con esas narrativas que le llegan directo al corazón a los pueblos. A ver, la idea central es esta progresión, que es fascinante, en 4 pasos. Todo empieza con un mito. Si ese mito es lo suficientemente potente, genera una mística, como un fervor, algo que se comparte. Esa mística, a su vez, da a luz a toda una cultura, su arte, su ciencia, sus costumbres. Y finalmente, de esa cultura emerge una identidad colectiva. Este es el mapa que vamos a seguir. Ok, para desglosar esta teoría nos vamos a enfocar en 5 puntos clave. Primero, ¿cuál es el verdadero motor de la cultura? Segundo, una historia de 2 mitos para ver qué funciona y qué no. Tercero, la fuente misteriosa de donde vienen estas historias. Cuarto, ¿por qué hoy en día un mito tiene que ser global sí o sí? Y por último, una propuesta concreta para nuestro tiempo. Vamos a arrancar con una historia de 2 mitos. Y es que para entender por qué algunas historias realmente pegan y cambian el mundo, es súper útil ver una que a pesar de tenerlo todo para triunfar, pues no lo logró. Miren, el marxismo intentó ser mucho, pero mucho más que una simple ideología. Aspiraba a ser un nuevo mito social que iba a redefinir a la humanidad entera. Prometía un futuro perfecto, un hombre nuevo, la solución a todas las necesidades. O sea, en papel tenía todos los ingredientes de una historia poderosísima. Y la promesa, era grandiosa. Hablaba de un paraíso en la tierra, de la emancipación total, de una igualdad radical. Son ideas con un poder de atracción enorme, capaces de mover a millones de personas. Entonces, con todo ese potencial, ¿qué fue lo que falló? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Con una visión tan potente, ¿por qué no generó una mística que perdurara, como sí lo hicieron otros grandes movimientos? Bueno, la respuesta está en la diferencia fundamental entre 2 tipos de mitos. Y aquí, fíjense, está la clave de todo. Por un lado, el marxismo fue un mito racionalista. Nació del análisis de la estructura intelectual. Su objetivo era la ideología, la organización social. Pero por otro lado, los mitos trascendentes, como los de las grandes religiones, no nacen de la razón. Vienen de un lugar mucho más profundo. Y su objetivo no es la mente, sino el corazón. Y claro, el resultado no tiene nada que ver. Esta cita de Silo lo resume de una forma demoledora. El problema del marxismo no fue su lógica ni su discurso, fue su incapacidad para anidar en el espacio interno de las personas. Es que un mito que no puede inspirar ni a sus seguidores más cercanos jamás va a poder transformar a una civilización entera. Y esto nos lleva a la parte para mí más fascinante y sí, quizás un poco más abstracta de la teoría. Si los mitos más poderosos no vienen de la mente racional, entonces, ¿de dónde salen? ¿Cuál es su verdadero origen? Bueno, la respuesta nos saca por completo del mundo de la lógica y nos mete de lleno en una dimensión interna de la experiencia humana. Aquí no se trata de inventar historias, sino de escuchar y de interpretar algo que de alguna forma ya está ahí. Aquí tenemos que entender un concepto clave: los espacios profundos. Ojo, no es un lugar físico, Se refiere a un nivel de la conciencia que va más allá de nuestro yo de todos los días. Y desde esos espacios internos emanan señales, como impulsos o intuiciones que no son lógicas, no son verbales. Entonces, el primer paso es la señal en sí. Según esta teoría, estas señales son universales. Vienen, por así decirlo, de fábrica en cada ser humano sin importar la cultura o la época. Son como un potencial que está latente dentro de cada persona. Pero aquí viene lo más interesante. Aunque las señales son universales para todos, su interpretación no lo es. Cada persona y cada cultura traduce estas señales profundas a través del filtro de su propio momento histórico, de sus propias vivencias. Así que la misma señal puede terminar siendo traducida de formas súper distintas. Y el resultado final de esa traducción es el mito. Y no es una traducción literal, es una traducción poética. Es la que crea las imágenes, las historias, los símbolos que finalmente le dan un sentido y una dirección a toda una sociedad. El mito es como el puente entre ese mundo interno y profundo y el mundo social de afuera. Ok, y todo esto nos trae de golpe a nuestro tiempo. Si los mitos se traducen según el momento histórico en el que se vive,
¿Qué tipo de mito necesita nuestra era actual? Una era que está totalmente definida por la globalización. El punto clave aquí es que las reglas del juego han cambiado por completo. Antes, un mito podía nacer en un pueblo pequeño e irse extendiendo poco a poco. Pero hoy, en un mundo hiperconectado, un mito que no tenga un alcance y una resonancia globales desde el principio simplemente no va a prosperar. No tiene chances. Para que quede más claro, pensemos en un ejemplo concreto. Los grandes mitos de las culturas originarias de América son increíblemente ricos y poderosos, pero son locales, surgieron para otro momento histórico. ¿Cómo podría una deidad mesoamericana resonar hoy en la conciencia colectiva de Asia o de Europa? No, un nuevo mito tiene que hablar un lenguaje universal. ¿Y por qué es tan urgente este mito global? Pues porque estamos viviendo algo único. Un derrumbe simultáneo de todas las culturas. Las crisis económicas, sociales, de valores ya no son locales. Ahora se contagian, se arrastran unas a otras y van creando un vacío de sentido a escala planetaria. Ante este panorama que suena un poco desolador, la fuente que estamos analizando no se queda solo en la teoría. También ofrece un ejemplo, una propuesta de lo que podría ser una traducción de esas señales profundas para la crisis global que vivimos. Lo que se propone entonces es el mensaje de Silo como un intento de traducir esas señales universales a un lenguaje para nuestra época. Y se presenta no como una doctrina cerrada, sino más bien como un punto de partida para un nuevo mito mundial. Y esto es súper importante. No se trata de algo ya terminado, de un paquete cerrado. Se describe como un proceso en pleno desarrollo. Tiene elementos esenciales, sí, como un libro, una experiencia y un camino, pero la idea es que está vivo, que puede seguir creciendo y expresándose de maneras nuevas. Hay una metáfora que lo explica perfecto. Esto no es como la diosa Atenea, que sale ya adulta y perfecta de la cabeza de Zeus. Para nada. Más bien, es como un organismo que se va formando, que crece y se adapta a medida que la gente lo vive y lo interpreta. Y así todo este análisis nos deja con una pregunta fundamental que esta teoría nos obliga a mirar de frente. En un momento en que los viejos relatos parecen ya agotados y el mundo se siente como a la deriva, la búsqueda de una nueva historia, de un nuevo mito que nos pueda dar dirección y esperanza, se vuelve más urgente que nunca. La respuesta, claro, todavía se está escribiendo.